Y fíjese, antes de cada publicación editorial, antes de que tengamos cada libro en nuestras manos, se vive todo un proceso en donde participan, pues por supuesto, el escritor, la editorial y también los impresores, pero hay más personas que participan en este proceso. Vamos a ver de qué se trata. Entre las actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevan a cabo presentaciones de diferentes obras, autores que para publicarlos tuvieron que pasar por un largo proceso. Fueron como 2 años nada más de puro trabajo editorial, más otros 2 años de gestión de los recursos, más los otros 2 años de investigación y documentación. Entonces estamos hablando de un producto que se llevó entre 6 y 8 años para elaborarse. Sin embargo, existen diferentes formas de publicar un libro, sin que sea costoso. Algunas instituciones otorgan los recursos. Afortunadamente tuvimos el apoyo de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, la DGAPA de la UNAM, a través de un proyecto institucional llamado PAPIME, que es enfocado a la docencia, ¿no? En la última etapa. Entonces, no fue tan difícil porque fueron recursos de este proyecto. Si nosotros hubiéramos ido por nuestra parte, sí hubiera sido muy difícil. Para que se dé una idea, primero se debe llevar a cabo la investigación de lo que se va a publicar, redactarlo y editarlo para que no lleve errores, presentar un borrador con el diseño a las editoriales y lo más costoso, que es la impresión, producción y distribución, para lo cual se necesita una casa editorial que se interese en el trabajo. Escribir un libro no es gran negocio, pues los costos de distribución son altos. El 40% es para el punto de venta, 20% para el distribuidor y el resto para la editorial. De ahí sale el porcentaje para el autor, que recibe entre 8 y 10%. Ahora, cada vez que tenga un libro entre sus manos, sabrá todo el trabajo que se ha necesitado para publicarlo. Con imágenes de Javier Martínez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.